Amada familia, bendiciones, qué bueno podernos encontrar nuevamente. Gracias por quienes nos acompañan cada emisión y sabemos esto por sus comunicaciones cuando lo realizamos. Bien, para comenzar, tuvimos un inconveniente en la transmisión, así que retomamos y comenzamos de nuevo porque no nos podemos quedar sin compartir lo que hemos preparado, lo que el Espíritu de nuestro Creador tiene para nosotros en estos momentos. Amén. Hoy quiero comenzar con algo que Dios me ha inquietado y es en cuanto a el tema central de toda la Biblia y en el tema central de toda la Escritura, pues realmente nosotros vemos que es la obra redentora de nuestro Creador a través de todo ese linaje, de toda esa historia bíblica, de toda la historia de la humanidad. Y hace mucho tiempo nosotros sabemos que Él escogió a un pequeño pueblo que frecuentemente despreció el mundo. Y ese pueblo pues se llama Israel. En su soberano pues propósito, Dios seleccionó a esa insignificante nación para desarrollar por medio de él, de ese pueblo, su plan redentor, que eventualmente incluiría pues a todo el género humano. Y Dios eligió a este pueblo y lo preservó. Y a través de la historia lo ha preservado. Y nosotros a través de los videos, de la historia de Israel, en la Biblia, en las Escrituras, nosotros vemos esa historia. Dios tiene un plan y Él lo ha preservado en el tiempo y así lo ha mantenido. Y llamamos a esto la historia pues redentora del pueblo, de un pueblo. Y lógicamente, en ese pueblo, nosotros sus hijos. Toda esa historia, como les digo, es la historia de la redención. Entonces, llegó el día cuando, en la plenitud de los tiempos, apareció pues nuestro Mesías Yeshua, nuestro Señor Jesucristo. Un judío hijo de Abraham según la carne. Y el propósito para con Israel pues no ha sido llevado a su cumplimiento final. Cuando vino nuestro Mesías, cuando llegó nuestro Mesías Yeshua aquí a la tierra, ese plan redentor de nuestro Creador del universo, de nuestro Dios Todopoderoso, pues por medio de Israel alcanzó su objetivo, pero su objetivo principal. Y la historia debe continuar hasta estos últimos tiempos. Y hasta este momento, pues la clave de ese significado divino, del propósito de la historia, pues estuvo identificada con Israel como nación. Y antes de que nuestro Mesías Yeshua, pues también lo encontramos con los que se reunieron, esos apóstoles, esos discípulos que se reunieron con nuestro Mesías antes de que Él ascendiera al cielo. Un discípulo le preguntó, o ellos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás a Israel? ¿Restaurarás a Israel? Y eso lo encontramos en Hechos 1:6. Vamos a leerlo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y pues más adelante Él ascendió a los cielos. A través del tiempo y a partir de allí, de ese momento, pues ese concepto de Israel como su novia pues desapareció con la naciente iglesia romana católica con más fuerza a partir de los decretos de Constantino. Y con Constantino pues se fue implantando, se fue afirmando, se fue educando, se fue ejecutando en la educación en la teología del reemplazo, muchos temas que nuestro Mesías Yeshua, nuestro Señor, nunca enseñó, y mucho menos
todos sus apóstoles, incluido el apóstol Pablo. Y entonces pues se instauró a una nueva novia, y esa novia pues es la iglesia, y se desechó su novia Israel. Y mi propósito no es de ofender, sino más bien de despertar. Mi propósito no es de ofenderlos, sino de sacudir las creencias que han sido transmitidas por Roma y han sido repetidas a través de la historia por medio de ese cristianismo y a través del sistema religioso. Recordemos que la palabra del Señor nos dice en Romanos 11:1, si acaso ha sido desechado o acaso Dios ha desechado a su pueblo Israel, y Pablo contesta que de ninguna manera. Entonces, a partir de allí nos vemos en una confusión y nos encontramos con una pérdida de identidad absoluta como pueblo del Creador. Ahora, vamos al otro extremo. Con frecuencia nosotros hemos observado que el mundo ha lanzado a un rincón a la iglesia y para todo la ha pasado por alto. Y hoy en día en ella pues no se cuenta para nada. Las naciones, por ejemplo, las Naciones Unidas no se dirigen a ella para pedirle, por ejemplo, consejo en la solución de los problemas del mundo. Por el contrario, ya sabemos cuál es su trabajo, cuál es el trabajo y cuál es el objetivo de las Naciones Unidas. Nuestros dirigentes frecuentemente pues huyen de personas que son líderes de la comunidad creyente en un libro sagrado de origen hebreo para su orientación. ¿Qué dice Dios con respecto? ¿Qué dirá Dios? ¿Qué habrá allí? ¿No? Por el contrario, un libro donde nosotros encontramos la solución a todos los problemas. Pero tan desterrado ha sido, y hablando del pueblo, ha sido el pueblo que, como les digo, su identidad ha sido perdida por completo. Y uno dirá, ¿en dónde se busca hoy en día? ¿Qué hacemos? ¿O qué hace el mundo? No nosotros. ¿Qué hace el mundo? ¿Qué hace la humanidad? Todas estas entidades que están gobernando la humanidad, el planeta, o las que buscan llegar a un punto en la cual deban tener un dominio absoluto. Tan sencillo como buscar en la ciencia, en la industria, en el trabajo, en la educación. Esos son los círculos donde se busca corrientemente la sabiduría y el liderazgo. Y eso ha venido transmitiéndose también al común del pueblo, al común de la humanidad. Ya no se consulta el libro sagrado y más bien por el contrario, eso es echado a un lado. Las sagradas escrituras, la Biblia, ocupa por allá un lugar en la periferia, ocupa un lugar donde no es consultado para nada y al contrario, debería ser consultado con ímpetu para que ocupara con honestidad el centro, no solamente nuestro corazón, sino el corazón de la sociedad, el corazón de la humanidad, el corazón, o sea, que fuera el centro de todo. Pero hoy en día, realmente, en estos últimos tiempos, pues se revive la predicación del Evangelio del Reino. Y para poder comprender lo que es el Evangelio del Reino, pues tendríamos que ir a los profetas, a Primera de Reyes, Segunda de Reyes y todo lo que se perdió a partir de esa división, de ese reino que realmente Dios va al final a restaurar y a restablecer, a recoger todas esas ovejas de Israel, de la casa de Israel también. Dice Mateo 24 lo siguiente: y será predicado este evangelio del reino
en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mis hermanos, mis amigos, usted y yo debemos sentirnos bendecidos. Yo me siento bendecido y usted también debe sentirse pues también alegre de ser parte de esa gran comisión, sobre todo en estos últimos tiempos, porque esto comunica primero a nuestra vida una importancia eterna, y eso es porque estamos participando en el plan del Creador para estos últimos tiempos, para este tiempo. ¿Por qué? Porque el significado de esa última parte de lo que leímos en Mateo 24:14, de ese mismo versículo, el significado de esa última parte de la historia, pues está en nuestras manos. Dice, entonces vendrá el fin. Y el mundo ya ha sido, como le compartía a alguien, realmente ya ha sido evangelizado a través digamos, de los últimos 500 o 600 años ha sido evangelizado. Yo creo que todo el mundo sabe quién es el Mesías Yeshua, quién es Jesucristo. Pero cuando la palabra dice aquí en Mateo 24 que cuando se predique el evangelio del reino, entonces, dice, entonces vendrá el fin. Para continuar, la palabra del Señor a nosotros nos viene enseñando que la verdad es clara a través de las Escrituras, y nosotros debemos ahondar, debemos escudriñar acerca de lo que es ese evangelio del reino. Y el moderno cristianismo se ha convertido realmente en algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Y estaba recordando ahora que en el sistema religioso, el cristianismo, quienes dicen ser cristianos, porque en esta parte del mundo se dice ser cristiano, y gran parte de Europa también se dice ser cristiano, porque uno ve en los mapas y aparecen las religiones cristianos, cristiano o cristianismo, pero realmente no conocen a Cristo, no siguen a ese Mesías, no siguen a ese ungido. Y si nos vamos más hacia el oriente, pues encontramos la fe de donde recogimos nuestra propia fe, que es la tierra hebrea, la tierra de Israel. E incluso allí se dice que es tierra santa, que es tierra santa, pero las personas que se dicen ser judías pues se han alejado incluso de la Torá, de la palabra del Creador. Entonces estamos en lo mismo, estamos igual en las creencias, en el sistema religioso, y decimos que somos, pero no somos, no caminamos, no somos del Creador, no somos de nuestro Mesías, no seguimos Torá, no seguimos sus instrucciones. Quiero que me acompañe a Jeremías 6:16, dice lo siguiente: así dice el Creador, paraos en los caminos, deténgase, paren en los caminos. ¿Por qué dice los caminos? ¿A qué se refiere por los caminos? Sistema religioso, sistema religioso, sistema religioso. Pare, deténgase. Mire, dice, y mire, y pregunte por los senderos antiguos cuál es el buen camino, y anden por él, y hallarás descanso para vuestras almas. Pregunten cuál es la senda antigua. Y si nosotros comenzamos a caminar por esa senda antigua, entonces nos comienzan a criticar, nos comienzan a ofender, a insultar. Si vamos al hebreo, comienzan a ofender, no les gusta. Pero es que nuestra fe es hebrea. Nuestro Mesías es como lo acabamos de decir, del linaje de Abraham, según la carne. ¿Okay? Él fue establecido allí, en una tierra, en un pueblo, a partir de una tribu salió él. Tenemos esa identidad. Esas son las sendas antiguas. ¿Por qué no miramos las sendas antiguas escriturales?
Aquí son las sendas antiguas escriturales. Y debemos sumergirnos en esas sendas antiguas y así también poder comprender cuál es ese evangelio del reino, cuál es el reino, de qué reino se está hablando. Pero, ¿qué dice la escritura después? Pero dijeron, no andaremos en él, no queremos, no queremos. Hay un personaje, mire lo que dice, un personaje llamado Henry David Thoreau. Las naciones viven en guerras, permanecen unas contra las otras. Los ricos prosperan mientras los pobres se mueren de hambre. Y las epidemias avanzan. La masa humana lleva vidas de silenciosa desesperación. Y con mucha razón, dice este personaje esto, por todo lo que estamos viviendo en el mundo. Pero ni siquiera este personaje, ni la mayoría de la humanidad ha abierto los ojos a la solución. La verdad que podría llevar la vida de cada uno, de toda la población mundial, la que puede llenar sus vidas. ¿Llenar sus vidas de qué? De significado, de felicidad, de paz, de ese shalom que solamente Dios da. Y algunas personas podrían decir, y las escuchamos, bueno, pero aquí no pasa nada, eso, ¿qué más da? Eso no, ¿qué podemos hacer? Pero nosotros debemos entender que no estamos hablando de un asunto trivial. Nosotros estamos hablando de la vida eterna. Bueno, por un lado, para los otros, pues de esa muerte eterna, como dice Romanos 6:23. Porque si no seguimos realmente, esos que dicen creer en ese Mesías, si no le siguen, pues realmente, pues no sé cómo llamar a eso. Simplemente es un sistema religioso, pero eso no tiene significancia ni para la vida ni para la vida eterna. Y es que nuestro Mesías mismo, mire lo que advirtió. Quiero que me acompañe a Mateo 7:21. Y dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca los he conocido, apártense de mí, hacedores de maldad. Es importante darle valor a estas palabras. Es importante lo que nuestro Mesías Yeshua les dirá a quienes no cumplan la voluntad del Padre. Porque Él va a decir: nunca los conocí, nunca los he conocido. Y estas palabras son claras, esas palabras deben ir a esas personas que tal vez se sienten engañadas por un sistema religioso, que no se dan cuenta que están en un sistema religioso primero que todo. Esas personas engañadas, aunque, como les digo, pertenezcan a cualquier tipo de comunidad, de congregación, de iglesia, donde escuchan o donde escucharán a nuestro Mesías decirles que en realidad jamás conocieron a aquel Cristo que decían servir. Jamás fueron convertidas realmente en verdad. Para nada, en absoluto. Jamás fueron realmente creyentes en ese Cristo, creyentes en ese Mesías. Y estoy hablando para los del sistema religioso. Amén. Y Jesús, nuestro Mesías Yeshua, también dijo en Lucas 6:46: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo digo? Y ni siquiera saben qué fue lo que mandó a hacer el Señor. Señor o Maestro es alguien a quien nosotros debemos obedecer. Por eso le decimos Señor.
Y la palabra Señor es una palabra de honor, de honra. ¿Ok? Sin embargo, muchas personas dentro de ese sistema religioso se consideran seguidores de ese Mesías, de ese Cristo, muy superficialmente, y seguidores pues realmente no siguen las enseñanzas y los ejemplos de ese Yeshua y de sus apóstoles. Y casi todos ellos ni siquiera se molestan en estudiar con dedicación la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia. ¿Y con qué fin? Pues de encontrar esas enseñanzas y esos ejemplos que nuestro Mesías, nuestro Yeshua, Dios y sus apóstoles, sus discípulos dejaron allí en las Escrituras, para conocer todo esa información de qué es lo que se debe hacer. Hay mucha ignorancia, en el sistema religioso hay mucha ignorancia acerca de las Escrituras. Cuando vemos parte de la historia del apóstol Pablo, el apóstol Pablo se dirige a esa comunidad allá en Tesalónica, allá a los tesalonicenses, con las siguientes palabras, y esas las encontramos en Primera de Tesalonicenses 2:14, y dice que él se dirigió con unas palabras inspiradas. Dice lo siguiente: vosotros, hermanos, vinisteis a ser ¿qué? Imitadores. Ustedes han venido a ser imitadores. Nosotros, cuando decimos creo en ese Señor, lo confieso con mi boca para mi vida, creo en lo que está en todas las Escrituras, pues entonces yo quiero seguirle. Si yo soy cristiano, si yo soy seguidor del Mesías, pues entonces tengo que ser imitador de él. Dice, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios. ¿En quién? En Cristo Jesús, que está ¿en dónde? En Judea. Y en el libro de los Hechos, pues nosotros encontramos claramente que por muchos años la sede principal, la sede terrenal de esas comunidades, esas congregaciones de Dios, pues fue la iglesia de Jerusalén, o esa comunidad de Jerusalén, allí donde estaban todos estos eruditos que siguieron a nuestro Mesías Yeshua. Y fue allí donde nosotros encontramos en Hechos que por primera vez el Espíritu Santo llegó a todos ellos, a esos verdaderos creyentes. Y fue allí donde encontramos a los apóstoles Pedro, a Santiago y a Juan, que ellos ejercieron la mayor parte de esa labor ministerial durante muchos años. Y más tarde, pues ante ellos, ante ese concilio, ante esos dirigentes allí en Jerusalén, allá, ¿quiénes acudieron? Pues acudió Pablo, acudió Bernabé para plantear problemas o preguntas o interrogantes. Incluso cuando nosotros leemos Hechos 15 encontramos acerca de ese inconveniente de la circuncisión de los gentiles y otras dudas relacionadas con ese mismo tema. Mire lo que escribió un historiador llamado Edward Gibbon, y escribió lo siguiente: los primeros 15 obispos de Jerusalén fueron judíos circuncisos, y la congregación sobre la que presidieron unificó. ¿Qué unificó? La Torá de Moisés con la doctrina de Cristo. Resulta muy natural que las primeras tradiciones de una congregación, de una iglesia fundada apenas 40 días después de la muerte de Cristo y gobernada durante casi igual número de años bajo la directiva o de la directa supervisión de su apóstol, fueran recibidas como las normas correctas. Las iglesias, las congregaciones de lugares distantes frecuentemente apelaban a la autoridad de su venerable iglesia madre.
Y eso lo encontramos en el libro de la decadencia y la caída del Imperio Romano. Sendas antiguas, sendas antiguas, sendas antiguas. Deténgase, pare, mire y pregunte cuáles son las sendas antiguas. Y eso es lo que está diciendo también este historiador Edward Gibbon. La única gran conferencia ministerial mencionada en el Antiguo Testamento se celebró en Jerusalén. Y nosotros encontramos en algunas denominaciones, en algunas confesiones, que colocan lo que más bien sucede en otros concilios mucho más adelante, 100, 200, 300, de a partir del 300 en adelante, y hacen de su fundamental fe y de sus estatutos otros temas de esos resultados de esos concilios. Y es que me pone a pensar y pregunto, ¿cuántos versículos tienen las Sagradas Escrituras? Y si no estoy mal, son 31.000 versículos en las Sagradas Escrituras. Y a nivel mundial hay más de 31.000 denominaciones, congregaciones, etc. Preguntemos por las sendas antiguas. ¿Qué fue lo que estableció? Yo creo que nuestro Mesías diría, ¿qué pasó con mi círculo más cercano allí? ¿Qué sucedió con sus enseñanzas? Amén. En Jerusalén fue donde acudieron el apóstol Pablo, Bernabé, como les decía, en busca de seguridad sobre su misión en las otras naciones, en los otros pueblos. ¿Y qué dice Pablo? Miremos lo que dice Gálatas 2:1-2. Gálatas 2:1 y 2. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Pasados 14 años. Subí otra vez a Jerusalén. ¿Con quién? Con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. En palabras de Pablo, para no correr o haber corrido ¿en qué? En vano. Después de esa conferencia de Jerusalén, en Jerusalén, Pablo y Silas también corrieron recorrieron a Asia Menor, visitando a todas esas comunidades. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban allí en Jerusalén, para que las guardasen. ¿Okay? Ahora, es claro que ese modelo, inspirado para nosotros como creyentes, lo fijaron esos primeros apóstoles, y ya establecidos como una organización naciente que estableció allí nuestro Mesías antes de salir. Y ellos comenzaron a discutir todos estos temas, y con Pablo incluso. Y a diferencia de tantas equivocadas ideas desprendidas de la Iglesia Católica Romana, de las ideas protestantes, de que Dios utilizó más tarde al apóstol Pablo para reinventar el cristianismo, el verdadero apóstol Pablo, que él mismo dice, yo soy fariseo de pura cepa, ese apóstol Pablo de la Biblia, como hemos visto, manifestó siempre un profundo respeto hacia esos líderes
y apóstoles originales y sometió a ellos allí en Jerusalén todos los asuntos importantes. Y fue el apóstol Pablo quien dijo a esa comunidad, a esa congregación allí en Corinto. Acompáñenme a Corintios 7:19 para que comprendamos lo que quiero decir, que quiero leer. Dice, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es, la incircuncisión nada es. O sea, el hacerse judío nada es. El ser gentil nada es. Y no nos comamos la coma, porque esa sí hemos aprendido a comernos la coma y hasta ahí llegamos. Dice, sino el guardar los mandamientos del Creador. Y eso lo encontramos en la primera parte del libro. Todos sus mandamientos, toda su Torá está ahí. Todas sus instrucciones. No necesito convertirme a un grupo alternativo de personas para seguir al Creador. La identidad étnica externa de cada persona, de uno, ya sea judío, ya sea gentil, no es un indicador de fidelidad a nuestro Dios. Lo que realmente importa, independientemente de la etnia, es la dedicación a la voluntad de nuestro Creador. ¿Y cómo conozco cuál es la voluntad del Creador? La encontramos en las Escrituras. Entonces, aquí Pablo está hablando de un estatus. Nosotros no necesitamos buscar estatus, necesitamos obedecer la voluntad del Creador. Y esa retórica de Pablo allí en este momento es clara para todos. Y como les digo, ese Pablo reinventado que el sistema religioso ha establecido está fuera de contexto. Mire lo que dice un historiador. Este historiador se llama Carl Bonn. Pablo estaba lejos de restringir su interés por la iglesia cristiana de gentiles que él mismo había fundado. Sus sentimientos eran demasiado elevados como para abandonar a la comunidad cristiana judía. Trabajó con ahínco no solamente para cumplir sus propias labores, sino por la iglesia de Dios. Toda la iglesia. No olvidó ni por un momento la verdadera cuna del Evangelio. Y para él, los cristianos de Jerusalén siempre fueron los santos. Ni siquiera acarició la idea de una amplia política de unión eclesiástica, sino que su primordial pensamiento de que la iglesia primitiva era la principal institución divina bajo el Evangelio. En los primeros apóstoles vio a los apóstoles del Señor. De ellos había emanado el testimonio de la resurrección. Fueron esos apóstoles los que Dios había situado a la cabeza de su iglesia, los primeros varones que por comisión divina ocuparon el cargo principal en el cuerpo del Mesías, de Cristo. Y eso lo encontramos en la era apostólica de la iglesia cristiana, lo que escribió este destacado historiador. Entonces, más adelante, el apóstol Pablo viajó de nuevo a Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaban reunidos todos los ancianos. Hechos 21:17. Entonces observemos que Pablo se presentó ante ¿quién? Ante Jacob. ¿Hermano de quién? De nuestro Mesías. Quien sin duda, pues él en ese momento, él era el principal entre los apóstoles allí en Jerusalén.
Pedro posiblemente se había ido ya a lo que estamos viendo en nuestro curso los miércoles. Él ya se había ido a las ovejas perdidas de la casa de Israel en el noreste de Europa y hacia las islas británicas. Entonces los líderes en Jerusalén se alegraron de las buenas noticias que Pablo traía acerca de la obra de Dios entre los gentiles y le dijeron lo siguiente. Aquí lo encontramos en el versículo 20. Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la Torá. Celosos por la Torá. Ese término de millares fue traducido del griego murías, que literalmente eso significa decenas de millares. Decenas de millares de judíos. Ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, para no confundir ni desanimar a tantos judíos cristianos, la iglesia de Jerusalén le pidió a Pablo que cumpliera con una ceremonia de ofrenda para demostrar públicamente que Pablo, él no estaba enseñando nada en contra de la Torá, de las leyes de Dios. Y mire lo que dice el versículo 23 y 24. Dice lo siguiente: haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, ¿qué? Guardando Torá, guardando la ley. Entonces, si Pablo en alguna forma hubiera estado enseñando en contra de la Torá, en contra de la ley de Dios y especialmente en contra de esa ley espiritual expresada en los 10 mandamientos, ciertamente no habría cumplido con esa ceremonia de lo que encontramos en la Torá, o lo que se conoce como la Torá de Moisés. Entonces, esa ceremonia, realmente en particular, posiblemente una ofrenda de acción de gracias al final del voto nazareo, no era necesaria para un cristiano del Nuevo Testamento, pero tampoco era pecado. Tampoco era pecado. El profundo respeto que Pablo sentía por la Torá de Dios, por la ley de Dios, el profundo respeto que sentía por esa congregación original allí en Jerusalén, y por la obediencia a la ley de Dios, a la ley divina, fueron factores que contribuyeron para que el apóstol Pablo pues participara en esa ceremonia. La Torá no era abolida, no estaba abolida en ese tiempo. Entonces, al inspirar esa decisión y dejar este ejemplo aquí en este libro, en estas sagradas escrituras, Dios nos está demostrando que la actitud de Pablo era obediencia. ¿A qué? A la Torá de Dios, a la ley de Dios, a las instrucciones del Creador, y no de pretender eliminar la Torá del Creador. Todas esas leyes y lo que sacamos de esa Torá, todas esas leyes espirituales de nuestro Dios, o incluso desvirtuar mediante argumentos y razonamientos como enseñan tantos teólogos a partir de el nacimiento de la Iglesia Católica y todas sus hijas de aquí de allá hasta hoy en día. Amén. Quiero que me acompañen a Mateo 5:17. Mateo
5:17. Mateo 5:17. Dice lo siguiente: no piensen que he venido ¿a qué? A abolir la Torá o los profetas. Casi siempre leemos: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley. Y el cielo y la tierra no han pasado. Amén. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, muy pequeño, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, muchos creyentes no captan la importancia de estas palabras. Nuestro Mesías Yeshua, Cristo, dijo que ni una jota, ni una tilde. Esa jota, pues si vamos a los originales hebreos y para comprender qué es una jota, pues es la letra o la consonante más pequeña del alefato hebreo, y esa tilde son todas esas puntuaciones que utiliza el alefato hebreo, que son las más pequeñitas, todas esas signos más pequeños en esa escritura hebrea. Dice que ni una jota ni una tilde se le quitará a la Torá hasta que pasaran el cielo y la tierra. Entonces, en vista de que no ha pasado el cielo y la tierra todavía, pues es obvio que la Torá sigue vigente, es obvio que la ley sigue vigente. Cristo condenó, el Mesías condenó a todo aquel que enseñara a los hombres a quebrantar uno de estos mandamientos muy pequeños. Por el contrario, ¿qué fue lo que dijo? Que quienes hagan y enseñen los mandamientos serán llamados grandes. ¿En dónde? En el reino de los cielos. Entonces, de hecho, de que Jesús cumpliera la ley, ¿cambió de alguna forma los mandamientos? ¿Acaso cambiaron después de la resurrección o después de su resurrección? ¿La Torá cambió? ¿Las instrucciones de Dios cambiaron? Por supuesto que no cambiaron, porque no pasó ni el cielo ni la tierra han pasado. Entonces, debemos comprender realmente lo que dijo nuestro Mesías cuando afirmó también que Él vino para cumplir, para darle, para exaltar la Torá del Creador, no para terminar, no para darle fin, como aparece en algunas traducciones o versiones, que tenemos muchas versiones. Él no vino a darle final. Él no vino a pitar y darle final a la Torá de Dios. Y miremos lo que dice el Nuevo Testamento judío. El año 1995 dice lo siguiente. Un erudito explica aquí las palabras de nuestro Mesías de la siguiente manera. ¿Cumplió Jesús la ley o la completó? La palabra pleró significa llenar, significa satisfacer. En Mateo 5:17 la mayoría de los traductores han puesto cumplir.
Las deducciones teológicas que se suelen sacar de esta traducción es que Jesús cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes a los judíos, de las cuales ya no queda ninguna, y que Él guardó la ley perfectamente. Por lo tanto, ya nadie necesita guardarla hoy en día. Pero estas conclusiones no son lógicas y de hecho contradicen las palabras que Jesús dijo inmediatamente después, que Él no vino a abolir, o sea, a destruir la ley. La pregunta importante es cómo debe traducirse la palabra pleró. El punto de vista de este traductor es que Jesús vino a completar, Él vino a llenar la Torá, Él vino a llenar la ley y a darle un significado completo a las palabras étnicas de los profetas, a las palabras éticas de los profetas, de tal manera que todos pueden saber lo que la obediencia implica. Por esta razón, el Nuevo Testamento judío dice que Jesús no vino a abolir, sino a completar. De hecho, ese es todo el tema del Sermón del Monte y en Mateo 5:17, entendido de esta manera, es la frase que plantea el tema. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, nuestro Mesías Yeshua vino como Isaías había profetizado, que dice en Isaías 42:21, él dice a magnificar la ley y a qué, a engrandecerla. A eso vino nuestro Mesías también. Comprendamos esas palabras, pero si no utilizamos todo el libro, la suma de tu palabra es verdad. Si no utilizamos la suma de tu palabra, no vamos a encontrar la verdad y vamos a estar muy profundamente confundidos a través de toda la historia del sistema religioso que hemos heredado. Entonces, magnificar la ley y engrandecerla. Isaías 42:21. Entonces, así se muestra la intención y el propósito de la Torá de Dios, de la ley de Dios. Lo que nuestro Mesías Yeshua se propuso abolir realmente, porque aquí sí abolió algo. Lo que se propuso abolir fueron los abusos sobre la ley y las tradiciones humanas que pervertían la Torá de Dios. ¿Okay? Todas esas leyes que colocaban en ese entonces, o que ya estaban puestas, que ya estaban creadas por parte de todos esos eruditos, por parte de todos esos sacerdotes, esos religiosos, colocaron e inventaron leyes para poder guardar la Torá, para que se cumpliese. Entonces le daban más prioridad a las leyes hechas por hombres y de sus tradiciones que a la Torá de Dios. Su muerte en sacrificio, representada por los sacrificios en el templo, hizo que esos sacrificios de animales y esos lavamientos perdieran significado, porque es su sacrificio. Él cumplió eso, sí lo cumplió. Entonces todos esos sacrificios en el templo pues pierden significado para nosotros los que creemos en nuestro Mesías. Pero nuestro Mesías, con su vida, demostró que la ley espiritual, los 10 mandamientos y toda su Torá fueron y seguirán siendo muy importantes para todos aquellos que buscamos obedecerle. Mis estimados amigos, apreciada comunidad, nosotros no podríamos entender apropiadamente sus enseñanzas sin comprender las sagradas escrituras y las leyes que encontramos en lo que nosotros conocemos y hemos conocido como el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, lo que encontramos allí en la Tanakh, como no podríamos entenderlo. Nosotros vamos
las Sagradas Escrituras y comprendemos lo que está establecido en todas las cartas en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Mire lo que escribió un personaje llamado Frederick Holmgren. Dice lo siguiente: el Antiguo Testamento concede aportes a la tradición cristiana. Uno de esos aportes es la Torá, o sea, la ley. Jesús se adhirió a la Torá de Moisés. No vino a abrogarla, sino a completarla, para magnificar sus enseñanzas. Además, ante quienes se le acercaron buscaron la vida eterna. La mantuvo como la enseñanza esencial que debía observarse, a pesar de los conflictos que Jesús, con algunos intérpretes de su tiempo, tanto eruditos judíos como creyentes como cristianos, ven en él a quien honró y siguió la ley. Cuando Jesús proclamó el venidero gobierno de Dios, no habló detalladamente del carácter interno de ese gobierno. No necesitó hacerlo porque eso ya se había descrito en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no son escrituras anticuadas. Sus enseñanzas de vida son necesarias para la iglesia. Y esto lo dejó escrito en algo que tituló Cómo predicar el Evangelio sin antijudaísmo. Y eso es una de mis misiones personales. Sin antijudaísmo. ¿Okay? Quitar el antijudaísmo del púlpito es una de mis misiones. Nosotros somos Israel, somos parte de ese pueblo, somos sus hijos. Y es que, como les dije al comienzo, Dios viene es por un pueblo. Israel es su novia. Y para quienes no sabían, no saben, no conocen, no habían escuchado lo que respecta a esa teología del reemplazo, realmente y con respeto los animo a que investiguen acerca de ella. Mis hermanos, mis amigos, la verdad es que nuestro Mesías Yeshua basó sus enseñanzas en la Torá, en sus profetas y en los salmos, y vivió conforme a ellas, como también lo hicieron sus discípulos, sus apóstoles y sus seguidores. Caminar en las sendas antiguas. Deténgase por los caminos, mire y pregunte cuáles son las sendas antiguas. Un gran shalom para todos y gracias por acompañarnos en esta emisión. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Quiero oír tu voz sobre todas las voces, sobre las distracciones que hay en mí. Con tu voz vida das, tus promesas nunca fallan, y tu voz va
nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. Tu palabra, vida abundante. Tu palabra nunca fallará. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra permanecerá. It's your birthday. Happy birthday. It's your birthday.